Septiembre de 1986. Cuando tenía 15 años, amaba cada minuto de mi vida. Quizá todas las personas, en un ataque de nostalgia, pintan su pasado con todos los colores del arco iris. Pero no, recuerdo que lo comprendía. No tenía grandes exigencias conmigo ni con los demás. Me gustaba mi vida, y el futuro prometía ser aún mejor. Entonces parecía que todo estaba por delante y que, sin falta, todo iba a estar bien. Tengo 15 años. Mi padre estaba en un largo viaje de trabajo, y mi hermana mayor en la residencia de la Universidad de Lenguas Extranjeras de Moscú. Mamá y yo vivíamos solos, o mejor dicho, los tres, si contamos a la perra Tina. Mi pícara gris de orejas puntiagudas, una mezcla de laica y perra callejera. Cursaba 9º grado. Los estudios se me daban fácil. Con las tareas no tenía ningún problema. Después de la escuela siempre tenía opciones de qué hacer. Si quería, salía a pasear. Si quería, veía programas de televisión o leía libros. Me era muy afín la ciencia ficción, da igual si para adultos o juvenil. Libros favoritos, Picnic junto al camino, sobre las consecuencias de la visita de una civilización extraterrestre. Las aventuras de Alisa, el ciclo sobre viajes en el tiempo y el espacio. Tomaba los libros de la biblioteca uno tras otro y me los devoraba en un par de noches. Y además adoraba dibujar. Mis padres decían que aquello no era serio. Eran de lo más pragmáticos, mamá, profesora de matemáticas en la escuela, papá, ingeniero. Les preocupaba mi futuro. Creían que esa afición no me daría una carrera estable y prestigiosa. Para que no se inquietaran, decía que era solo una travesura por diversión. Y no confesaba que soñaba con ser animador en él. Estudios Soyuzmulfilmo, al menos, ilustrador de libros y revistas. Sueños juveniles ingenuos. Más tarde yo mismo me contagié del pragmatismo de mis padres. Pero entonces era un chico despreocupado. Salí disparado de la escuela. A mi patio, saludé a 3 ancianos en el banco. Hola, hola. Buenas. ¿Qué tal? Hola. Hola. Hola, Costia. Más sano imposible. Subí las escaleras de 2 en 2. Irrumpí en el piso, lancé la mochila a un rincón y me puse a abrazar a la perra, que casi se salía de la piel de la alegría. Mamá ya estaba en casa. Al oír que había llegado, me gritó desde la habitación: Costia, ¿almorzaste en la escuela? Piqué algo, respondí, enganchándole a Tina el collar a la correa. ¿Y qué quieres para la cena?, preguntó mamá. ¿Quedan salchichas? Me interesé. ¿Quedan? Entonces fideos con salchichas. Tú no haces más que comer tus fideos con salchichas y beber refresco, porque es tu comida favorita. Además te haré una ensalada bien vitaminada, para que te la comas. Me la comeré, me la comeré. La perra me tiró hacia la puerta y nos fuimos volando al parque cercano. Corrimos allí, jugamos con un palo y, cansados, volvimos a casa. Era un septiembre cálido. En la calle aún estaba el barril amarillo. Le di a la vendedora 3 copecks y me sirvió un vaso de cuas bien frío. Tina gimoteó con envidia y dije que le daría de beber cuando regresáramos a casa. Y cumplí mi promesa. Mamá ya estaba picando cola al ritmo de un programa musical en la radio. ¿Vas a hacer los deberes?, preguntó. Aún me da tiempo, respondí. Tenía otras cosas
Un cuento a medio leer, Juguete peligroso, en la revista Iscatel. Llevaba todo el día sin poder esperar a saber en qué terminaba y luego me quedé dormido en el sillón con la revista sobre la cara. Eso me pasaba a menudo. Nunca notaba el exceso de cansancio ni el hambre. En la vida giraba como un trompo. Me despertó el ladrido de la perra. Tina se desgañitaba en la cocina. Me levanté, fui allí y vi que gruñía y ladraba mirando hacia el techo. Tina. Cálmate, deja de ladrar, dije. Pero ella, a lo suyo, ladraba. Le revolví el pelo entre las orejas. ¿Estás loca o qué, Tina? La perra me miró con pena y se calmó. Algo la inquietaba. Mamá ya se había ido a algún sitio, dejando en la mesa un par de platos tapados y una nota. Come y ponte con los deberes. Ese control eterno. Llamaron a la puerta. Bastó con que me apartara de la perra, y volvió a ladrar hacia el techo. Detrás de la puerta estaba Bobek. Esperaba que lo fueran a buscar, pero no ocurrió. Un poco sorprendido, echó a caminar. La tía Liuda le había prometido encontrarse con él, pero no apareció. Tampoco lo recibieron en el umbral de la casa de su abuela, ni en la suya. Tras quedarse un rato frente al portón sin pintar, empujó y entró. No había perro en el patio, ni cuenco junto a la caseta vacía. Por lo visto, la abuela Sina ya no tenía perro desde hacía tiempo. La cadena estaba oxidada y cubierta de telarañas. El huerto estaba sin recoger, o totalmente cubierto de maleza. Miró la casita y notó el abandono, cristales sucios, pintura desconchada, las placas del tejado agujereadas, y hasta el cobertizo de la leña estaba vencido hacia un lado. La última vez que vino, todo se veía distinto. Así, tal cual, vender esta casita no será nada fácil, pensó. Llamó a la puerta. Al ver que no estaba cerrada, entró como en casa. Para su sorpresa, en la casa estaban la tía Liuda, su marido y la hija mayor. Sentados en la cocina, ni siquiera se levantaron a saludarlo, lo miraban en silencio, con culpa, sin decidirse a hablar. Él saludó y preguntó dónde estaba la abuela. Se miraron entre sí y siguieron callados. Por un momento se sintió objeto de una broma de mal gusto. Repitió la pregunta. Entonces el tío Sasha arrimó un taburete y le pidió que se sentara a la mesa. Obedeció. La tía Liuda le tomó la mano y, acariciándola con nerviosismo, empezó a hablar entrecortada. Como decírtelo, ni nosotras lo entendemos. En resumen, la abuela Sina ha desaparecido. ¿Qué? Se asombró el estudiante. Verás, empezamos a preparar todo, te esperábamos, ni siquiera habíamos traído aún el ataúd. Cuando murió, la dejamos en la cama. Y esta mañana ya no estaba. Simplemente desapareció. Y la puerta estaba cerrada. Registramos toda la casa y no la encontramos. Ya no llevan a los ancianos al depósito de cadáveres. El enfermero solo certifica y se empieza a preparar el funeral. Pero ella no está. La puerta con candado, nadie ha entrado, y ella no está. No sabemos qué hacer. Ya ni te llamamos. De todos modos tienes que entrar en la herencia. Pero, claro, sin difunta no podemos hacer el funeral. Eso es lo que hay. La tía Liuda apretó los labios y calló. Alexei quedó en una especie de estupor. Se sentaron en silencio unos 10 minutos. Luego acordaron que los parientes se irían a su casa y que él se quedaría allí hasta aclarar la desaparición de la difunta. Resultó que ellos también, desde hacía 2 años, se habían mudado del pueblo al asentamiento de al lado. Se despidieron y se fueron, dejándolo solo con una situación extraña y un poco inquietante. Picoteó pescado frito y embutido, preparados para el funeral, y volvió a buscar a dónde se habría ido el cadáver de su abuela. Todo fue inútil, no estaba por ninguna parte. Perplejo, leyó un libro hasta la noche, dudando si llamar al policía local.
La policía busca cadáveres desaparecidos, pensó. Caía la noche, cansado, decidió acostarse temprano. Aún así, no se sentía cómodo en una casa donde alguien había muerto hacía poco. Dejó la luz de la cocina encendida y se fue a dormir. Despertó bien entrada la noche, y la piel se le erizó de frío. No es que se hubiera despertado, lo habían despertado. Alguien estaba en la cocina trasteando. Sonaba a cazuelas chocando, como buscando comida. Cuando, reuniendo valor, Alexei gritó un taco, todo se acalló de golpe. Se levantó despacio y fue hacia el ruido. Al doblar la esquina gritó del susto. Por una fracción de segundo le pareció que, desde la cocina hacia la sala, se deslizaba una sombra encorvada y baja. Se repuso del sobresalto y, sin prisa, fue a la cocina. De verdad había cazuelas en el suelo y armarios abiertos. El corazón se aceleró. Encendió todas las luces, comprobó la puerta, seguía cerrada por dentro. Entró en la sala, no había nadie. Dejó las luces encendidas, volvió al dormitorio e intentó dormir, pero el sueño no venía. En la casa de su abuela, recientemente fallecida, pasaban cosas demasiado raras y místicas. Y no terminó ahí. A mitad de la noche, cuando por fin empezaba a cabecear, oyó un sonido parecido a un chupeteo. El estudiante saltó de la cama y gimió de miedo, una sombra negra y encorvada. Sentada en la pared a 2 pasos de su cama, empezó a moverse veloz, como una araña, apoyándose en 4 extremidades muy separadas, primero por la pared y luego, de un salto al techo, desapareciendo tras la esquina. Después de eso no hubo sueño posible. Se quedó en la cocina hasta el amanecer, sobresaltándose con cada crujido de las tablas viejas. Sentía que alguien lo observaba. Será esa cosa la que se llevó el cadáver de la abuela, pensó. Apenas pasadas las 7 de la mañana, fue al sacerdote del pueblo. Aún dormía, abrió su esposa. El padre lo escuchó, y, tras acordar una suma, aceptó bendecir la casa. Al entrar en la isba, el estudiante puso agua al fuego para agasajar al cura con té, como manda la hospitalidad. El padre empezó por el dormitorio y la sala, no estaba claro si surtía efecto. Pero en cuanto entró en la cocina, la entidad se manifestó. El cura, cruz alzada, iba bendiciendo las esquinas. Al ponerse a la altura de la cocina, la olla con agua hirviendo se volcó sola, bañándolo con el agua. El hombre gritó y literalmente salió disparado de la casa, olvidándose del dinero y de los zapatos. Solo 5 minutos después volvió por lo que había dejado, pero rehusó el pago. Osco, sobándose la cara enrojecida y quemada, murmurando maldiciones, se fue a su casa. Alexei, más asustado todavía, volvió a la isba. Llamó a los parientes y les contó lo sucedido. Del otro lado callaron largo rato y prometieron venir pronto. Colgaron enseguida. Él miró el horario por internet, el único autobús ya se había ido. No le quedaba más remedio que pasar otra noche en esa casa. Para su sorpresa, la noche transcurrió tranquila. Pero por la mañana se reunió en su puerta todo un concilio de vecinos.
A voz en cuello aseguraban haber visto a su abuela, que corría por las paredes de otras casas, que saltaba de tejado en tejado, o que se colgaba del poste de alumbrado pidiendo carne. El colmo fue cuando un hombre hosco abrió paso entre la gente y entró al umbral. ¿Qué pasó?, preguntó, extrañado, Alexei. ¿Qué va a pasar? Mi Vera vende en el kiosco, el de 24 horas, el único del pueblo. Dice que cerca de las 2 de la madrugada, Cinca llamó al cristal. Cuando mi mujer abrió, esa, como una araña, se coló por la ventana y quiso morderla, solo alcanzó a arañarla. Ahora mi mujer tiene 3 surcos profundos en la mejilla izquierda. Dice que Cinca ha cambiado mucho, que se le ha secado la cara, y que en lugar de ojos tiene como 2 huecos negros. Mi mujer se salvó por patas y por lista, salió a la calle, esa fue tras ella, pero Vera la engañó, se metió de nuevo en el kiosco y echó todos los cerrojos, de la puerta y de la ventana. Se quedó temblando hasta el amanecer. Y tu abuela estuvo hasta los primeros rayos golpeando el cristal y pidiendo carnecita. Así que ya sabes, si no arreglas esto, no vaya a ser que a tu casa le llegue el gallo rojo. Te lo advertí. Vámonos, gente, que el muchacho decida qué hacer con su abuela. El hombre miró al cielo y murmuró, parece que va a llover. Alexei pensó simplemente irse del pueblo y olvidarse de la casa y de su antaño querida abuela. Pero, 10 minutos después, el cielo se abrió en un aguacero tremendo. Llamó a la estación. Habían cancelado el autobús, el camino de tierra se había anegado. Casi aulló de impotencia. De noche no pudo dormir. Apenas pasó la 1, se oyó un estrépito en la cocina. Envuelto en la manta, estaba ni vivo ni muerto. Había dejado todas las luces encendidas en la casa. Al cabo de unos minutos oyó una voz conocida. Nietecito, Liosenka, ven a tomar té, me aburro solita. ¿Qué tiemblas como hoja en otoño? ¿Te asustaste de tu abuelita? Anda, ven, te espero en la cocina. El chico, helado de terror, callaba, procurando respirar lo más bajo posible. La vieja muerta lo calmaba, lo invitaba una y otra vez al té nocturno y, después, con risa gangosa y chirriante, dijo: ¿Tan terco eres? Si no quieres venir donde yo estoy, entonces vendré yo y te sacaré de la cama por el pelo, cabrón desagradecido. Y el estudiante asustado escuchó como el difunto soltaba el taburete y comenzaba a caminar descalzo, primero por el suelo, luego por la pared. El chico lanzó un alarido, sin apartar la vista del vano de la puerta. Pero la abuela muerta no se precipitó a la habitación para arrastrarlo por los pelos. Se quedó colgada en la pared a la izquierda de la entrada, esperando algo. Lo entendió por la sombra proyectada en la pared vecina. El silencio de tumba pesaba más y más. Pasados unos 20 minutos, la vieja chirrió gangosa algo como bueno, pues y todo quedó en calma. Por la mañana, el chico hacía apresuradamente la maleta e intentaba pedir un taxi, ofreciendo lo que fuera con tal de que lo sacaran de ese pueblo, de esa casa maldita, lejos de su antigua abuela. Nadie aceptaba. Los parientes ya ni contestaban, lo habían dejado solo con la vieja muerta.
Cerca de las 9 llamaron fuerte a la puerta. En el umbral, 2 hombres bastante borrachos. Según contaron, a pesar del aguacero fueron al río a pescar, no lo consiguieron. Su abuela los espantó. Saltó de los arbustos y los persiguió para morderlos. A Andreich sí lo alcanzó, se le clavó en la pantorrilla izquierda. No solo sufrió daño físico, también moral, ya en casa, la cabeza se le llenó de mechones canos. Ahora tiene miedo de ir incluso al retrete. Según los hombres, la abuela era veloz y escurridiza. Daba la impresión de que estaba jugando con ellos más que intentado matarlos. De paso, le aconsejaron con mucha insistencia que hiciera algo, si no, no respondían si la casa ardía. Sin saber qué hacer, por primera vez en muchos meses, Alexei quiso beber, pero no debía, no hasta salir de allí. Cuanto más caía la tarde, más lo envolvían los tentáculos pegajosos del miedo. Esta vez la abuela no se anduvo con rodeos. Primero lo llamó por su nombre y, luego, se metió en su cuarto para perseguir al chico, exigiendo carne. Prefería el techo y las paredes al suelo, prometía devorarlo, intentando atraparlo con dedos huesudos y garras. Él salió corriendo a la calle y fue a la casa más cercana. Recordaba que allí vivía Yegor, cazador empedernido. Al resbalar en el barro, cayó. Sonó un disparo. Luego otro. Se dio la vuelta y la vio, su abuela. La piel pálida, reseca, como una momia. El cuerpo flaco cubierto de harapos. El cráneo medio calvo, los cabellos blancos en mechones alborotados. Los ojos, no había ojos, en su lugar, 2 grandes agujeros negros. La difunta, muy encorvada, ahora estaba de pie sobre piernas flacas. Sonó otro tiro. La vieja, tras recibir otra carga de perdigones, rió con voz nasal, a 4 patas, corrió de vuelta a la casa. Pisadas detrás y una mano fuerte lo alzó del suelo. El salvador era el abuelo Yegor. Ya suponía que allí pasaba alguna diablura, nieto. La verdad, estos últimos años Cinca se volvió loca perdida, mala como un vampiro. Ya ves el resultado. Algunos dicen que quiso alargarse la vida. No sé qué es ahora, pero bueno no es. Ya no es tu abuela. Anda, ven a mi casa, hay que ponerte en orden. Mañana pensaremos qué hacer. Desde muy temprano, Alexei y el abuelo Yegor se pusieron a pensar qué hacer, y, sobre todo, dónde podría estar la abuela muerta. Cerca del mediodía, al chico se le encendió la bombilla. Una noche había oído golpes bajo el suelo. Años atrás había un sótano, cuya entrada estaba en la sala, justo a donde huía la difunta. Levantaron la alfombra y encontraron la tapa de la trampilla, que hacía mucho no se usaba. Solo con una palanca lograron abrirla. La madera, con los años, se había torcido, como pegada. Con linternas bajaron, primero el chico, luego Yegor con la escopeta. El sótano era amplio, se podía caminar erguido. Media hora buscando y nada. Ya se iban cuando el chico alumbró por casualidad un rincón y se sorprendió al ver un enorme cofre de madera. ¿Cómo no lo vi?, susurró. He alumbrado varias veces ahí. Qué cosa más rara. Yegor solo asintió y señaló con la escopeta el hallazgo. Abrieron el cofre con un gemido de la madera. Dentro estaba el cadáver reseco de la vieja. Alexei entendió entonces qué golpe fuerte había oído aquella noche. Decidieron volver a llamar al cura del pueblo. Aceptó, con mucha desgana, aún recordaba el incidente del agua hirviendo. Como pudieron, sacaron primero el cadáver y después el pesado cofre. El sacerdote bendijo todo, y esta vez no hubo percances. Yegor dijo que lo llamara si pasaba algo o que se fuera a su casa.
y se marchó. Alexei empezó a preparar el funeral. Ya de noche, agotado, se quedó dormido. Despertó por un chirrido, salió a la sala y no vio el cofre. Ya veo cuánto quieres a tu abuelita, traidor, sonó desde debajo del suelo. Ahora mismo salgo y te devoro, me comeré tus dulces tripitas. Golpe tras golpe, la vieja intentaba abrir la trampilla deformada. Sin otra idea, Alexei arrastró un aparador pesado y una alfombra vieja, y los colocó sobre la tapa. Los golpes se volvieron más furiosos. El mueble vibraba como si fuera a moverse de su sitio y, en cualquier momento, lo que antes fue su abuela, ahora feroz y sedienta de sangre, iba a salir a desgarrar a su nieto. La decisión vino sola, recogió lo poco que tenía y salió disparado de la casa, cerrando con candado. Cogió de la leñera una astilla grande y, para su sorpresa, la casa prendió como si la hubieran rociado con gasolina. A distancia prudente, pensó, si antes pudo atravesar la tapa, ¿por qué no ahora? Y, si podía, ¿por qué no me mató antes? Quería su propia muerte, ¿y cómo acabó en el cofre? Quizá los rumores de magia no fueran solo rumores. Todo el vecindario se reunió a ver el incendio. El abuelo Yegor liaba un cigarro, por si acaso apretando con fuerza la escopeta y sin quitar la vista de las llamas. Alexei miraba con tristeza cómo se quemaba su única herencia y cómo, por segunda vez, morían los demonios. Y le dio las gracias por la muerte que le había sido concedida.
Se derretía como grasa en una sartén y se evaporaba dejando un hedor sofocante. El único testigo, aparte de mí, fue la perra. ¿Cómo probar algo así? Los cortes de los dientes resultaron superficiales. La cara casi no sufrió. Quise advertir a todos, contar que en las paredes de nuestra casa no vivían ratas, sino gusanos gigantes. Pero resultó que era único. Desde ese día, los ruidos extraños cesaron. Compartí esta historia solo con una persona, con Bobek, pero no me creyó, dijo que no tenía con qué respaldar mis palabras. Le resultaba más agradable pensar que él había ahuyentado al parásito con su bomba de humo, iba contando a todo su heroísmo, exagerando que había oído un chillido de rata desesperado. Y algunos incluso le creían. Me dio rabia que la gente no se enterara de la verdad, pero sentí alivio, sabía que ya nadie más sufriría por esa criatura. Y a quien había que agradecer era a mí. Perra, que, sin titubear, se encargó del espantoso ser. Rompí mi hucha y durante toda una semana alimenté a Tina con buena carne con hueso, y con las 55 copex restantes compré una libreta en el kiosco. En su primera página dibujé de memoria a la criatura horrenda, la llamé gusano dentudo, y enumeré sus rasgos. De pronto me dieron ganas de ser investigador de seres anómalos. Pensé que, sí, en el mundo existió ese gusano, también habrá otros como él. Me encendí con él. Sueño de crear un atlas de criaturas sobrenaturales. Y el comienzo ya estaba dado.